Como les he anunciado, estoy a esta hora de la tarde con Verónica Mendoza, lideresa de Nuevo Perú. Con ella vamos a conversar a esta hora. Qué gusto saludarla, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Me imagino que como todo el Perú está usted también queriendo que Guerrero salga a la cancha. Expectativa. Lo último que se pierde es la esperanza. Así que hasta el final vamos a estar con la expectativa de verlo ahí. Nuestro goleador, es verdad. Guerrero. Ok. Verónica Mendoza, ¿representa a la izquierda del Perú? No, yo soy actualmente presidenta del Movimiento Nuevo Perú. Entiendo que no somos los únicos que pretendemos representar al pueblo, a los sectores más desfavorecidos. Hay otras organizaciones políticas y nosotros aspiramos a ser una organización política sólida, democrática, que represente a la gente más necesitada, que es crítica a este modelo actual que es finalmente un sistema que favorece a los poderosos. Prueba de ello, el tema tributario, ¿no es cierto?, del que hemos venido hablando en los últimos días. ¿Qué le parece la reacción de la gente del sur? Que parece ser, va a ser, digamos, el detonante, porque se vienen más cosas. Ayer hablé con el presidente del Consejo Nacional de Transporte y ha confirmado el tema de una huelga nacional indefinida de transporte a partir del día 5 de junio. Digamos, se complica el tema social y esto puede generar una crisis política que no sé hasta dónde va a llegar, dependerá de la capacidad de reacción del gobierno. ¿Cómo ve usted ese escenario? Primero que nada, me parece totalmente legítimo que los pueblos del sur se manifiesten en contra de esta inmoralidad, porque no encuentro otra manera de calificarlo. Que el gobierno meta la mano al bolsillo de los más pobres, de las familias más necesitadas, pero por otro lado no quiera ni tocar a las grandes empresas a las cuales les regala en exoneraciones tributarias miles de millones. Porque ese es el problema de fondo. Eso es verdad. Si todos nos mojáramos, entonces, bueno. Pero ese concepto, ¿es verdad? A ver, no son cifras de Verónica Mendoza, el Nuevo Perú, son cifras oficiales. ¿Cuáles son de esas la cifras? SUNAT. Las cifras oficiales de la SUNAT dicen que cada año el Estado deja de recaudar en exoneraciones tributarias, o sea, descuentito para las grandes empresas, 16.000 millones de soles. Pero además están pues las leguleyadas, las trampas que hacen algunas empresas para no pagar, como Telefónica, que le debe al Estado, pero que para no pagar recurre al Poder Judicial, ¿no es cierto? Judicializa, ¿no? En ese concepto de lo que se llama elusión y evasión, o sea, con trampa de por medio, se pierde 60.000 millones de soles. Ahora, ¿cuánto es eso? Porque no estamos pues acostumbrados a hablar de miles de millones, ¿no es cierto? 16.000 millones, lo de las exoneraciones, es más o menos como 7 veces el presupuesto anual del CIS nacional. Y la evasión y la elusión, lo que no se paga con trampa, es más o menos como 5 veces el presupuesto de todo el sector salud. O sea, es una barbaridad de plata. ¿Ninguna exoneración se justifica? ¿Alguna se justifica desde la visión de Verónica Mendoza? A ver, nosotros creemos que es legítimo que cuando un negocio está recién empezando, que el Estado la apoye, la acompañe, le haga su exoneración de IGB, de impuesto a la renta, le dé capacitación, etcétera. Pero si hablamos de negociazos ya bien instalados que ganan su billete, que tienen su renta, ya no pues. O sea, exoneración tributaria a un pequeño comerciante, por supuesto. Exoneración tributaria a las mineras, a los grandes bancos, a la Telefónica, no pues. Exoneraciones tributarias a LAN, como las que el Congreso quiso ampliar el año pasado, ¿no es cierto? Cuando ya le hemos regalado más de 4.000 millones de soles, ya no. Y no puede ser que además, y quiero además señalar que el señor Vizcarra, en su pedido de delegación de facultades al Congreso, está planteando, primero, no tocar ese tema de las exoneraciones a los grandotes, solo al pueblo, ¿no es cierto?, aumentarle el combustible. Pero además está planteando ampliar otro régimen que se llama de devoluciones tributarias. Por este concepto, aparte de todo lo que hemos contado, el año pasado a las empresas mineras se les ha devuelto 6.000 millones de soles. Más de lo que han tributado. O sea, si sacamos en cuenta, han tributado menos de lo que le hemos devuelto. Eso ha sido el caso del 2015. Y eso es una barbaridad. Y quiero denunciar además que ahora quieren ampliar hasta el 2040 y tantos el famoso régimen agrario, que por si acaso no beneficia a los pequeños agricultores, sino a las grandes empresas. Bueno, el gobierno ha dicho que no ha pedido eso, sino que lo va a dejar en manos del Congreso de la República. Que el Congreso debate y que el Congreso apruebe el tema. Así es, se está lavando las manos, pero también ha dicho Vizcarra que sí, que está bien, que habría que ampliarlo, y están presionando las grandes empresas para que no solamente se amplíe a las grandes empresas agroexportadoras, sino
a otras grandes empresas. Ya, pero digamos, ellos tienen algunos argumentos que yo les voy a poner. Ellos tienen algunos argumentos que yo quisiera preguntarle. De acuerdo. Justo Comex hoy ha hecho una conferencia de prensa y ha señalado lo siguiente. No solamente debería ampliarse 20 años más, sino que el régimen de la agroindustria debería ponerse a otros sectores. ¿Por qué? Y lo que están diciendo es, el resultado es lo que demuestra que va bien. Están hablando, por ejemplo, de flexibilización laboral, porque hay un régimen laboral especial, y como no el tema de flexibilización tributaria, porque también tienen un régimen tributario especial. Y lo que dicen es que esto ha puesto a la agroindustria del Perú, a la agroexportación en el Perú, en un tema más o menos de liderazgo internacional. Por lo tanto, si aquí funciona, ¿por qué no funcionaría en otros sectores? Si aquí me está dando empleo formal, si aquí me está generando puestos de trabajo por 800.000, dicen ellos, 800.000 trabajadores, no solamente deberíamos ampliar 20 años más, sino poner esto, por ejemplo, para la industria textil y para otros sectores. Si en el resultado están diciendo que eso ha ayudado a que la agroexportación sea líder en el sector productivo del país, ¿por qué no ampliarlo? A ver, vuelvo a mi planteamiento anterior. Yo sí estoy de acuerdo que cuando un sector recién empieza, sí tenga incentivos y apoyo del Estado, incluido exoneraciones tributarias. Bacán. Pero en este caso estamos hablando de un régimen que se está aplicando desde el año 2000. ¿No es cierto? Ya han pasado casi 20 años. Entonces yo diría, por lo menos las que ya tienen pues sus 20, 30 años, las que ya están bien instaladas y consolidadas, que ya empiecen a tributar. En todo caso, veamos la posibilidad de que nuevas inversiones en este sector sí puedan tener en un plazo determinado, no sé, pues 5 años, vamos a decir, esta exoneración hasta que se consoliden, ¿no es cierto? Pero no me van a decir pues que grandes empresas como Drocasa, del señor Klimper, ¿no es cierto?, secretario general de Fuerza Popular, ex candidato a la vicepresidencia, la señora Fujimori, no me van a decir que su empresa, que tiene años, ¿no es cierto?, y que tiene cerca de 6.000 trabajadores, necesita pues una exoneración tributaria. Porque además hay dos cosas que hay que señalar. La SUNAT, por si acaso, para que no digan que son mis cifras, que yo me estoy inventando, ha señalado que por este régimen estamos dejando de recaudar 250 millones anuales. Eso es prácticamente el doble de lo que el Estado le destina a apoyar a los pequeños agricultores para que se inserten al mercado. O sea, es también una barbaridad de plata. Pero una cosa más, permíteme para terminar. Si un sector le está yendo bien, ¿no es cierto?, y está ganando su platita, enhorabuena para el Perú. Pero eso no debiera ser solamente para los empresarios, para los dueños, sino para los trabajadores. ¿Qué está pasando con los trabajadores de esas empresas? ¿Sabes cuánto es el sueldo, el promedio del sueldo de estos señores? 565 soles. Bueno, eso se ha negado hoy. Eso se ha negado hoy. Bueno, porque dice que sus trabajadores están en planilla y que están en planilla es imposible que ganen menos del sueldo mínimo. No, pues esas son las cifras oficiales. Y por si acaso, no todos están en planilla. También hay trabajo informal, incluso en este tipo de... En ese rubro. Ahora, pero ¿qué ocurre si le saco este régimen? ¿Qué ocurre si retiro y le digo, ok, ahora sí entren al régimen general en el tema tributario y hoy sí entren al asunto de lo que corresponde en la parte laboral, también al régimen general? Y ocurre que en vez de que la flechita que estaba subiendo empieza a bajar. Es que no es la situación. Si hubiera una situación de crisis, ¿no es cierto?, en la que el Estado tiene que apoyar, de acuerdo, pero es un negocio al que le está yendo bien, un negocio que... Pero lo que dicen quienes defienden el modelo es que les va bien porque tienen ese mecanismo, porque tienen esos regímenes. Por eso dicen... No es un mecanismo de excepción, esto debería ser la regla, porque al poner la evidencia de que la agroindustria ha crecido en los últimos años de manera impresionante y se ha puesto, como no, en el líder del sector productivo del país, debe ser que ese es el mecanismo para crecer. O sea, esa es la lógica de quienes defienden aplicaciones de este tipo de regímenes. Ya, pero perfecto, si tú estás creciendo, lo lógico es que primero compartas con el Estado pagando tu impuesto a la renta. Pero sí pagan. Pero pagan 15%. La mitad, y deberían pagar todo. Si están ganando bien, si no estuvieran ganando, yo diría, de acuerdo, hay que seguir apoyándolos, hay que seguir exonerando, pero están ganando bien. Las cifras lo demuestran así. O sea, yo diría, primero tienes que compartir tu ganancia con el Estado, ¿no es cierto?, con el impuesto a la renta que paga pues cualquier persona que da un servicio. Y segundo, tienes que garantizar pues derechos laborales, porque ese crecimiento también se está dando a costa de un abuso hacia los trabajadores, porque las cifras señalan, y estoy hablando de cifras oficiales, en todo caso que se ponga de acuerdo Comex con el INEI y con el MEF para que aclaren sus cifras oficiales. No puede ser que empresas que estén ganando tanto billete paguen menos del mínimo vital a sus trabajadores, ¿no es cierto? O sea, eso es inaceptable y que además
el porcentaje de trabajadores que tienen contrato intermitente, en lugar de aumentar o mantenerse, está bajando. O sea, hay mayor flexibilización, mayor precariedad para esos trabajadores. Entonces, el Estado puede encontrar otras maneras de apoyar los sectores productivos. Crédito barato, ¿no es cierto?, capacitación técnica, pero no a costa de explotar al trabajador. Ya basta, estamos en siglo XXI y supuestamente en democracia y con una economía boyante, entonces lo mínimo es que los trabajadores pues estén en condiciones respetables. Respecto a las exoneraciones tributarias para las universidades, la postura de la izquierda es la misma, deberían retirarse a todas las universidades que tienen hoy mismo exoneraciones y que según SUNAT se deje percibir más o menos 1.900 millones de soles. Así es, no sé si 1.900, pero en todo caso más de 1.000 millones de soles anuales. Estamos hablando, ojo, de universidades con fines de lucro, sí. O sea que sí ganan todo su billete, porque hay algunas que... todas ganan, solo que tienen el otro, es otro régimen en realidad, ¿no? Pero claro, pero que supuestamente reinvierten en la universidad. Estamos hablando de las que sí se llevan dinero al bolsillo, ¿no es cierto? Plata como cancha, lo dijo el propio señor Acuña, que es dueño de universidad privada, que financió su campaña millonaria con esa plata, pues. Yo sí creo que es natural que el Estado les cobre impuesto a la renta. Si ganan más, que paguen un poquito más. Es lo que hacemos todos los ciudadanos. O sea, no es justo que solo al ciudadano de a pie, solo a las familias se les esté aumentando el impuesto. O sea, en todo caso, si nos vamos a mojar, nos mojamos todos, pues, porque solo los más misios y los grandotes, nada, no los toco. Entonces yo sí le pido al señor Vizcarra que no solamente escuche a los lobistas que le hablan al oído, que no solamente escuche a los fujimoristas que lo presionan vociferando, sino que escuche al pueblo. Tú lo has dicho, Cusco ha parado la semana pasada. Ahorita, Juliaca, Puno también están en paralización. Mañana luego se viene Arequipa, luego se viene Huancavelica. No podemos estar en esta situación. Que se revise, para que se revise el tema del impuesto selectivo al consumo de los combustibles y que se revise también las millonarias exoneraciones. ¿Qué haría Verónica? ¿Retiraría el decreto supremo? El que acaba de salir hace algunos días para levantar el impuesto selectivo de consumo. En el caso del combustible, yo sí creo que merece anularse, pero como parte de una reforma tributaria. ¿Qué incluiría esa reforma? No toco este impuesto, pero sí reviso las millonarias exoneraciones para quitárselas a los negocios que ya están consolidados y que no necesitan pues un incentivo, que ya están ganando un montón de billete. Revisaría las devoluciones tributarias, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo es eso que las mineras, el Estado les devuelve más de lo que dan? Eso es un abuso pues y una inmoralidad. También me pondría firme en combatir la evasión y la elusión. Y para eso una cosita concreta. Perdónenme si va a ser un poquito tedioso de repente, pero ya se aprobó en el gobierno pasado una ley para que la SUNAT pueda tener así ojos abiertos sobre todas las movidas bancarias, tributarias de las grandes empresas. Para que si detecta algo irregular diga, a ver, ¿cómo es esto? Y si detecta una trampa, se pueda cobrar el Estado. Ya, esta ley está aprobada, pero los grandes empresarios están presionando para que no se implemente. Y Vizcarra tiene toda la potestad para decir, sí, yo le doy la facultad a la SUNAT para que chequee que las grandes empresas no nos hagan trampa. ¿Siente que Vizcarra tiene esa firmeza? No la tiene, lamentablemente. ¿Y no la tiene porque no la tiene o porque tiene presión del fujimorismo? Tiene presión del sector empresarial, que le habla al oído, que hace lobby. Tiene presión del fujimorismo, que es pues el vocero político de estas grandes empresas, ¿no es cierto? Y lo que tendría que hacer el señor Vizcarra es escuchar a la gente, escuchar a su pueblo. Quizá alguna voluntad tengan, porque su ministro de Trabajo está firme, por ejemplo, en el tema del régimen de la agroindustria o la agroexportación. Ha sido firme y en el Congreso hace unos días que ha dicho, si esto sigue, yo me voy. Y digamos, en el Ministerio de Trabajo, no solo el ministro, sino los viceministros, aparentemente tienen una postura, digamos, pro-laboral, pro sindicato, pro derechos laborales, y digamos, parecería que por lo menos por ahí hay un lenguaje que intentaría el gobierno decir mantener cierta firmeza, ¿no? Pero tendría que ser un lenguaje, como dice usted, común, del gobierno, ¿no? El señor Vizcarra tendría que lograr una coherencia en su gabinete, que se pongan de acuerdo su ministro de Economía, su ministro de Trabajo, para encontrar la mejor fórmula, que no haga pues fracasar a los empresarios. No queremos eso, que sigan ganando bien, pero que paguen sus impuestos y que al mismo tiempo garantice los derechos de los trabajadores. Además, no estamos pues para regalar plata, necesitamos plata para salud, para educación, para los cesantes. Me los he encontrado ahora en la puerta de aquí de Exitosa, que reciben pues miserias, perdónenme la expresión, pero miserias. No es justo.
O sea, la plata no nos sobra. Recuperemos ese billetito, 16.000 de exoneraciones tributarias, 60.000 millones de elusión y evasión, y que esa platita sea para salud, para educación, ahora, se necesitan para hacer varios ajustes, productiva, ¿no? Y es cuestión de sentido común. Una de las cosas que la gente ha observado fuertes los excesivos gastos en el Congreso de la República. Este tema de los frigobares, este asunto de los televisores, otra cosa más ha llamado la atención. Y hay habido gente de izquierda también pidiendo cosas de este tipo. Yo creo que hay que diferenciar entre, o sea, sí el Congreso pues necesita un mínimo para poder chambear, ¿no es cierto? Pero hay cosas que ya, o sea, el frigobar, Rosas, ¿cómo? 48.000 soles. 84.000. Perdón, 84.000, ya ni siquiera me cabe en la cabeza. Es pues una barbaridad. Lo que sí nosotros hemos planteado, y yo espero que se pueda poner en la mesa ahora que va a haber cambio de presidencia, ¿no es cierto?, de mesa directiva, es que lo que no puede seguir pasando en este Congreso es que la propia mesa directiva pone al auditor, el que chequea las cuentas, o sea, juez y parte. Tiene que ser la Contraloría la que ponga a alguien ahí para que esté chequeando todo lo que se gasta. Número 2, todas las contrataciones, licitaciones tienen que estar en la página web del Congreso. Ahorita no hay nada, ¿no? O sea, oscurantismo total, no hay transparencia. Y en tercer lugar, sí tiene que haber una voluntad de recortar pues los gastos superfluos, porque no puede ser. Pero que en esos gastos superfluos ha habido varios representantes de la izquierda pidiendo también sus frigobares. O sea, digamos, no se marca mucho diferencia, ¿no? No. Ninguno de ellos ha solicitado algo que tenga que ver con este último pedido. ¿Con frigobares? Entiendo que sí ha habido solicitudes de equipo que no funcionaba y que ha sido sustituido por equipo que ya existía, ¿no es cierto? Pues, no sé, pues un televisor que no funcionaba ha sido reemplazado por otro que había en almacén, para que puedan, pues, ¿no es cierto?, ver la sesión del Pleno. Hoy día el congresista Cheput ha dicho que el nuevo oficialismo, o la nueva bancada oficialista es Fuerza Popular. ¿Usted percibe que Fuerza Popular está respaldando el gobierno, que digamos es la bancada de Vizcarra en el Parlamento? Está tratando de hacer lo que le da la gana, el fujimorismo, ese es el problema. Y eso es lo más grave. O sea, sí es preocupante este despilfarro abusivo que hay en el Congreso, pero lo más grave es que tenemos una mayoría parlamentaria que está imponiendo su agenda, además, en temas muy delicados. Esto de no querer que las cooperativas de ahorro y crédito sean fiscalizadas cuando sabemos que ahí se lava dinero del narcotráfico, de la minería ilegal, es una barbaridad. Y ahí también yo le pido al señor Vizcarra que se ponga un poquito más fuerte. Es cierto que es un tema que ahorita está en manos del Congreso, pero también el gobierno pues tiene que decir su palabra, ¿no? A ver que lo vea el Congreso, y si siguen lavando dinero, que sigan lavando dinero. No puede ser. Eso es lo que más preocupa del Congreso y de la mayoría fujimorista. Pero a veces se le pide a Vizcarra lo que no puede, ¿no? O sea, enfréntate al Congreso, pelea con el fujimorismo. No es como decirle vete a un circo romano. O sea, ¿con qué fuerza? No tiene ni su propia bancada, tiene. O sea, es un hombre que tiene un régimen tan débil que hasta en su propia bancada no encuentra consenso. O sea, la crisis política generada a partir de la salida de la renuncia de PPK nos ha puesto un presidente evidentemente débil. Yo no sé si mandarle al Congreso a enfrentarse sea la mejor alternativa política para el país. Dos cosas sobre ese tema. Lo primero es que yo reconozco que es una situación complicada, pero para eso tiene que apoyarse ¿en quién? En la gente. Y estoy segura que el pueblo lo respaldaría. De hecho, cuando entró el señor Vizcarra, ¿cuánto de aceptación tuvo? Como, más del 60%. O sea, la gente le estaba diciendo, ya sacamos a PPK por corrupto, te damos a ti la oportunidad y te damos el aval para que hagas lo que tienes que hacer. Pero el Vizcarra parece que no quiere comprarse ningún pleito, pero si él se respalda en su pueblo, en la gente que se está movilizando ahorita en Cusco, en Puno, en Arequipa, dialoga con la gente, otra sería la situación. Ahora, nosotros advertimos de lo que usted está diciendo. Por eso cuando Vizcarra asumió el gobierno, ¿qué dijo el Nuevo Perú? ¿Qué dijimos nosotros? Señor Vizcarra, tiene que usted hacer dos cosas. Reforma tributaria, esto que hemos dicho ahorita, cobrarle a los grandotes para recuperar platita, para reinvertir. Segunda cosa, reforma electoral y convocatoria de nuevas elecciones. Porque con este Congreso va a ser bien difícil, señor Vizcarra. Porque estos congresistas... Pero depende del Congreso las dos cosas. Si no le dan facultades, tiene que legislar el Congreso. Y si pide facultades, si el Congreso se lo niega, no puede hacer nada. Vizcarra. A ver. ¿Cómo hacen reformas sobre temas tan sensibles si no pasa por Congreso? Para terminar la idea, porque es evidente que con este Congreso, más preocupado por defender sus negocios, de sus amigos de las cooperativas, de sus amigos de la agroindustria, ¿no es cierto? No aprueban la ley del etiquetado para que la gente pueda informarse en lo que afecta a su salud. Con un Congreso más preocupado por defenderse de las denuncias de corrupción, iba a ser bien difícil, lo sabíamos, pero además, porque si bien hemos sacado a PPK, las reglas de juego que han promovido la corrupción están intactas. Y la reforma electoral, el señor Vizcarra sí puede hacer más de lo que está haciendo.
pudo haber pedido delegación de facultades para ese tema. Decir sí. Y se lo niegan. Sí. No. Estábamos en Igual está en manos del Congreso. Igual está en manos del Congreso. Estábamos en un momento en el que la presión ciudadana al Congreso y el respaldo a Vizcarra... Y el estigma de obstruccionista podría haber ayudado. Le hubiera permitido a Vizcarra igual decir, está en manos del Congreso. Yo propongo esta reforma. A ver, Congreso, ¿te quieres o no te quieres? ¿Quieres o no quieres reformar? ¿O quieres que todo siga igualito con las mismas corruptelas y permitir que el próximo Congreso sea peor que este? No quiso hacerlo. Yo creo que todavía, y nosotros vamos a empujar en ese sentido, correcto, tenemos que empujar ese tema de la reforma electoral, porque si no, el próximo Congreso va a ser peor, lleno de corruptos, de narcos, de mentirosos. Eso bueno, tiene este que proceso cambiar. electoral municipal, uno ve realmente cosas increíbles. Es el proceso electoral de las dinastías. Los hijos, los papás, los hermanos, los tíos, o sea, evidenciando que los partidos políticos y los movimientos regionales son cada vez más cáscara, ¿no? Son cada vez menos institución, cada vez menos partido y menos plataforma de representación de la gente. No sé hasta dónde va a ir. Pero también porque las reglas de juego están hechas para que haga su partido ¿quién? El que tiene billete, ¿no es cierto? El que tiene contacto en la OMPE, ¿no es cierto? El que tiene su asesor montesinista para presionar a los funcionarios de la OMPE. Hay que cambiar las reglas de juego. ¿Cómo va el proceso de inscripción de Nuevo Perú? Justamente tiene que ver con ese tema. Nosotros seguimos recogiendo nuestras firmas. ¿Cuántas firmas con van? Convicción. Mira, estamos justamente ahorita acopiando a nivel nacional para tener un balance de cuánto tenemos ahorita, pero lo que sí puedo decir es que si a nosotros nos pusieran la misma valla que les pusieron a todos los que están en el Congreso, que fue más o menos 120,000 firmas, ya nos hubiéramos inscrito. No, son 800,000. Pero estos vivos, ellos inscribieron con 120,000 y a nosotros nos ponen 750,000. Casi 800,000. Y encima, si tú tienes que corregir una firma porque alguien firmó mal o se equivocó en su apellido, tienes que pagar prácticamente un sol para que te lo corrija. O sea, este sistema está hecho para que se inscriba, para que haga política el que tiene. ¿Llega o no llega, Verónica, con ese tema? Con esa realidad, ¿llega o no llega la inscripción? Tenemos que llegar. Y si es, o sea, tenemos si se que aprueba llegar. la ley Mulder con los 2 o los 3 años mínimos, los 2 años, perdón, ¿llega o no llega, Verónica? Ah, bueno, no, esa norma evidentemente está hecha ya para no cerrarnos llega. el paso. Con esa ya no llega. Ya no llega, pero es un momentito. Pero, o sea, pero han corregido en 3 años, son 2 años, ¿ah? Ya, pero igual, porque no se trata solamente de que, yo no voy a poder participar. No, lo que te están diciendo estos patas es, no, se cierra la puerta. Solamente nosotros, o sea, estos señores que están en el Congreso, solamente entre ellos vamos a poder elegir y cierran la puerta a cualquier posibilidad. No, pero hay 23 partidos elegidos, nuevas. ¿no? 23 partidos son los que tenemos en el Perú, inscritos en OMPE, Pero a ver, registrados en OMPE. Tampoco es que sean 3 o 4 partidos los que han llegado al Congreso, es verdad. Para Acción Popular, Fuerza Popular y APP y nada más. Pero con inscripción tienes 23, ¿ah? Pero ¿qué tipo de partidos son? Franquicias electorales, cascarones, partidos ya caducos. O sea, yo sí creo, la crisis actual nos está mostrando ¿De la izquierda es diferente realmente, señora Mendoza, con ese concepto? ¿La izquierda, no, Perú es diferente? Para terminar la idea, rápidamente antes de responder a su pregunta, yo sí creo que la crisis política que estamos viendo, el nivel de corrupción que estamos viendo nos muestra que sí necesitamos renovar la clase política, que gente nueva... Sí, eso sin duda. Y ahí nosotros queremos tener un lugar, porque somos nuevos en el sentido de que representamos no a las cooperativas de ahorro y crédito que lavan dinero, no a las grandes empresas que piden exoneraciones tributarias. Nosotros queremos representar al pueblo, a los cesantes que estaban en la puerta, a los maestros que nuevamente se van a movilizar para exigir remuneraciones dignas, a los estudiantes, a los pequeños agricultores. Ese es nuestro rol. ¿De qué está viviendo Verónica en estos tiempos que no está en el Parlamento? ¿Tiene actividad privada particular de la que se está sosteniendo? De mi trabajo como antropóloga, con informes, investigaciones, y sí desde diciembre, desde que soy presidenta del Nuevo Perú, estoy recibiendo una remuneración de la organización. En su condición de presidente, ¿no? Así es. Sí, el tiempo que y dígame, ¿se siente como candidata natural? No. En el Nuevo Perú, tú preguntas a cualquier militante. Por eso quería marcar la diferencia, a ver si es cierto que hay esa diferencia. Pero, ¿puede ganarle a alguien, a Verónica Mendoza en Nuevo Perú, por la candidatura? Pero ojo, yo quiero decir, no es solamente porque yo ahorita esté diciendo que sí a las elecciones internas. Cuando yo fui candidata presidencial, a mí nadie me puso a dedo. Yo no puse mi chanchita para ser candidata. Nos eligieron entre 7 candidatos democráticamente para que cualquier ciudadano pudiera votar, y lo mismo. Pero a ver, vamos a poner que eso ocurre el 2019 el 2020 en Nuevo Perú, elecciones internas. Usted va a tener una ventaja total. Usted está viajando por el Perú y viaja como rostro del Nuevo Perú. Usted tiene asignado un sueldo como Nuevo Perú. De alguna forma, digamos, eso le da una ventaja, me imagino.
Y eso sigue hablando, no sé si de caudillismos, no sé si de asunto de candidaturas naturales, pero sí de un tema en el que uno dice, ¿podría alguien ser representante de Nuevo Perú que no sea Verónica Mendoza? Por supuesto que sí, tenemos en el Nuevo Perú, y lo digo con mucho orgullo, muchos referentes políticos, Dahmer, por ejemplo, podría ser. Jóvenes y no tan jóvenes, que tienen trayectoria, que están viajando por todo el país, que están en contacto con la gente, ¿no es cierto? Figuras nuevas, jóvenes además, Marisa Glavi, Indira Wilca, o sea, sí hay todo un conjunto de personas, pero además, mi aspiración personal, pero esto ya es a título personal, no lo hemos evaluado todavía en el Nuevo Perú, sería que podamos hacer unas elecciones ciudadanas, no solamente del Nuevo Perú, sino de una plataforma más amplia de fuerzas de cambio, de renovación, de transformación, y ahí estoy segura que va a haber competencia, y además falta mucho para eso. Yo ni siquiera sé si voy a ser precandidata, ¿no? Eso lo dirán. No, pero digamos, pero camina más o menos en su condición de rostro visible de Nuevo Perú, y eso sin duda le da una ventaja, ¿no? Yo asumí la responsabilidad en su momento, y si los hechos, las circunstancias se configuran para que yo nuevamente asuma la responsabilidad, yo lo haré, pero eso se determinará en su momento y con en su momento habrá reconciliación con el Frente Amplio, ¿sí o no? Por decirlo alguna expresión, reconciliación, nueva unidad, no sé cómo decirlo, pero ¿volverán a estar juntos en un proceso electoral? Yo no estoy peleada con el Frente Amplio, yo no tengo ningún problema de dialogar, de coordinar. De hecho, hay cosas, por ejemplo, se ha logrado que este gobierno, cosa positiva, anule los lotes petroleros que PPK dio el último día, sin vergüenza, ¿no? O sea, al mismo tiempo que estaba renunciando, estaba dando la luz. Lotes petroleros ahí en el Mar del Norte. La gente se movilizó y ahí estuvo el Frente Amplio, el Nuevo Perú, Manuel Dahmer, el congresista Ceballos, y juntos, porque compartíamos un objetivo común, hemos acompañado esa lucha y se ha logrado que, por lo menos por un ratito, se derogue ese asunto para que se hagan las cosas bien, ¿no? ¿Está más cerca de Arana que de Gregorio Santos, Verónica? Miren, depende de los temas. Por ejemplo, en el caso del Frente Amplio tenemos mucha coincidencia en la importancia del tema ambiental, que no es un tema, pues, accesorio, secundario, para nosotros es central, porque el cambio climático sí está afectando a los peruanos, en particular a los agricultores. En el caso de Más Democracia, el señor Santos, tenemos en común el tema de la nueva Constitución, y en ese tema vamos a seguir seguramente discutiendo y planteando propuestas. Muy bien, le agradezco mucho por estar con nosotros, ojalá tengamos más tiempo de seguir conversando. No le planteamos preguntas sobre Maduro, sé que no le gustan mucho las preguntas, usted siempre dice, no hay entrevista en la que no me pregunten de Maduro. Bueno, pues esta es una primera que no le pregunto de Maduro. Ya estoy acostumbrada. En otra le preguntaré, porque además ese viaje de Quintanilla a Venezuela en el proceso electoral, hacer una especie que no sea de observador como quien valida, tampoco se siente bien. Pero ojalá podamos conversar de eso en otro momento. Encantada, yo estoy acostumbrada porque es usual. Muchas gracias a usted.